Hola, ¿qué tal? A ver, pensemos en algo. No importa quién esté en el gobierno, ¿verdad? O si la economía va bien o mal, hay algo que parece no cambiar nunca: el gasto público. Siempre, pero siempre va para arriba. Es una regla casi universal, y hoy vamos a meternos de lleno a entender por qué pasa esto. Exacto. Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué el presupuesto público parece un viaje de ida sin vuelta? Y ojo, que no estamos hablando solo de números aburridos en un informe. No, no, esto es un verdadero rompecabezas que nos toca el bolsillo a todos y define el futuro de nuestras economías. Miren, todo este asunto se puede ver desde dos grandes ángulos. Por un lado, ¿será que el gasto crece porque la gente, la sociedad, lo pide? ¿Porque necesitamos más y mejores servicios? O, por otro lado, ¿será que el problema está en el sistema mismo, en la propia maquinaria del gobierno que por su naturaleza no puede parar de crecer? Vamos a explorar estas dos caras de la moneda. Ok, empecemos por la primera parte del argumento. La idea de que el motor de todo este crecimiento somos nosotros, la sociedad, que de una u otra forma somos los que empujamos para que el Estado gaste más. Y para hablar de esto hay que empezar con un clásico, la ley de Wagner. Lleva el nombre del economista Adolf Wagner y su idea es bastante potente. Dice que a medida que un país enriquece, la demanda por servicios públicos no solo crece, sino que crece mucho más rápido que la propia economía. O sea, el progreso no solo nos permite gastar más, sino que nos obliga a hacerlo. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, aquí están las dos razones principales. Primero, las sociedades más desarrolladas son, por definición, más complejas. Hay más conflictos, más intereses chocando y se necesita un árbitro más grande, o sea, el Estado, para poner orden. Y segundo, que esto es clave, servicios como la educación o la salud se consideran bienes superiores. ¿Qué significa eso? Que a medida que tenemos más plata, no queremos un poquito más de salud, queremos muchísima más y de mejor calidad. La demanda se dispara. Ok, ahora vamos con otra teoría, que es fascinante. Sugiere que el gasto no crece de forma suave y continua, como una rampa. No, crece a saltos, como si subiera una escalera. Y cada escalón se construye en medio de una crisis. La analogía es buenísima. Imaginen una emergencia en casa. Se rompe una tubería importante. Toca hacer un gasto enorme que no estaba planeado. Bueno, una crisis para un país es lo mismo. Una guerra, una pandemia, obliga al gobierno a gastar a lo grande, de golpe. Ese es el efecto desplazamiento. El gasto salta a un nivel completamente nuevo, a un nuevo piso. Y la historia nos dice que una vez que sube a ese piso, ya no vuelve a bajar. Y ahí no termina la cosa, porque viene la segunda parte, el efecto inspección. Ya pasó la crisis, pero la gente se acostumbró a pagar más impuestos. El dinero extra sigue ahí. Entonces, la ciudadanía empieza a mirar alrededor y a preguntar, oye, un momento, con toda esta plata que se está recaudando ahora, ¿no podríamos, no sé, mejorar un poco las escuelas o los hospitales? Y así, el nuevo nivel de gastos se consolida. Y claro, hay otras presiones. Por ejemplo, en democracia, los políticos tienden a enfocarse en el votante mediano, que suele querer más programas sociales. También están los grupos de interés, ¿no?, que son muy buenos para presionar por gastos que los beneficien. Y por último, algo llamado ilusión financiera. Es súper simple. El beneficio de un nuevo puente es muy visible, ahí está. Pero el costo, repartido en millones de contribuyentes, parece diminuto, casi invisible. Bueno, hasta ahora vimos cómo la sociedad empuja para que se gaste más. Pero, ¿y si estamos mirando en la dirección equivocada? ¿Qué pasa si el verdadero motor del crecimiento no está afuera, sino adentro del propio gobierno? Si son los incentivos del sistema los que causan esta expansión sin fin. Esta es una idea que seguro les suena familiar: la teoría del ciclo electoral. Básicamente dice que el gasto del gobierno no se mueve de forma racional, sino que baila al ritmo de las elecciones. Y el patrón es casi un manual. A ver, justo después de las elecciones, ¡zas!, vienen los ajustes y las medidas difíciles. A mitad del mandato se empiezan a planificar las cosas bonitas. Y unos meses antes de volver a votar, se abre la billetera. De repente hay inauguraciones por todos lados, nuevos programas, subsidios, todo con la esperanza de que el recuerdo de sus beneficios esté fresquito el día de la elección. Bien,
Ahora hablemos de la gente que está dentro, los que administran el presupuesto. La teoría de William Niskanen es potente. Dice que para un funcionario público, el éxito no es generar ganancias, como en una empresa. No, el éxito es tener un presupuesto más grande, más gente a cargo, más poder. ¿Y por qué? Porque los incentivos apuntan todos en esa dirección. Piénsenlo. En el sector público, la seguridad laboral es altísima. Es muy difícil medir la productividad. ¿Cuál es el producto de un ministerio? No hay un precio, no hay competencia. Si no hay castigos por ser ineficiente, ¿cuál es la tendencia natural? Pues pedir más presupuesto cada año, nunca menos. A ver, hemos visto las dos versiones. La sociedad pide más y el sistema tiende a crecer. Parecen dos cosas separadas. Pero, ¿y si hay algo más? ¿Una pieza del rompecabezas que conecta todo? Existe una teoría que explica por qué el costo del gobierno subiría igual aunque nadie pidiera nada nuevo y no hubiera elecciones. Y esa idea tiene un nombre curioso: la enfermedad de los costos de Baumol. Suena raro, pero es brillante. Se basa en una diferencia súper simple pero fundamental entre fabricar algo como un auto y prestar un servicio, como dar una clase. Y esa diferencia tiene un impacto brutal en las cuentas públicas. Miremos esta comparación que es súper clara. En una fábrica de autos, gracias a la tecnología, un solo trabajador hoy produce muchísimos más autos por hora que hace 50 años. La productividad se fue por las nubes. Ahora, pensemos en un salón de clases. Un maestro no puede, de repente, enseñar al doble de alumnos en la misma hora sin que la calidad se desplome. La productividad ahí, en servicios como ese, apenas mejora. Y aquí viene el nudo del problema. Aunque la productividad sea tan distinta, el sector público y el privado compiten por los mismos trabajadores. Entonces, si los salarios en la fábrica de autos suben porque son súper productivos, el gobierno tiene que subirle el sueldo al maestro y a la enfermera. Si no, ¿quién va a querer trabajar en el sector público? Se irían todos. Entonces, el mecanismo es casi automático, una trampa. Paso 1, la productividad del sector privado sube, y con ella, los salarios. Paso 2, para no quedarse sin gente, el sector público tiene que igualar esas subidas de salarios, pero sin haber mejorado su productividad. Y paso 3, el resultado final, dar exactamente el mismo servicio público, con los mismos maestros y los mismos hospitales, se vuelve más caro cada año, inevitablemente. Bien, después de todo este recorrido, la pregunta inicial cambia, ¿no? Ya no se trata de buscar un solo culpable, de si es la gente o el gobierno. La clave, parece, está en entender cómo todas estas fuerzas chocan y se alimentan entre sí. Este resumen lo deja clarísimo. Por el lado de la demanda, tenemos a Wagner, el efecto de las crisis, la búsqueda de votos. Y por el lado de la oferta o del sistema, los ciclos electorales, la tendencia de la burocracia a crecer. El punto es que todo, absolutamente todo, empuja la carreta en la misma dirección, hacia arriba. Al final, la gran conclusión es que esto no es un problema de nosotros contra ellos. Es un sistema, un ciclo que se retroalimenta. Las demandas de la gente por más y mejores servicios chocan con esta realidad económica de los costos crecientes, y todo eso es amplificado por los incentivos de la política. Una tormenta perfecta. Y al final del día, todas estas teorías, todas estas explicaciones giran en torno a un único y gigantesco problema central. Y esa es la pregunta que queda flotando en el aire. Si todas estas fuerzas son tan profundas, tan persistentes, si son casi como leyes de la física social y económica, ¿qué haría falta para revertir de verdad esta tendencia? ¿Es siquiera posible? Ahí se las dejo. Muchas gracias por habernos acompañado.